Debemos producir todo lo que nos comemos. Ese fue el título de un artículo que fue publicado hace poco en el periódico La Nación, un artículo elaborado por Víctor Umaña. Víctor Umaña es economista y analista de políticas públicas. Y con él vamos a conversar sobre el contenido de ese artículo que hizo él y también de alguna forma contrastarlo con las declaraciones del ministro de Agricultura, Renato Alvarado, en estos días, básicamente fustigando, criticando los acuerdos de libre comercio que Costa Rica ha venido suscribiendo de principio de la década de los 90. Bienvenido, Víctor, a Libres para Elegir. Gracias, Otto. Un placer estar aquí con usted y con las personas que le siguen en este programa. Gracias, Víctor. Empecemos por la pregunta del título del artículo suyo, una pregunta que nos invita a todos a reflexionar. ¿Debemos en Costa Rica producir todo lo que nos comemos? ¿Es eso posible? ¿Qué debería hacerse para lograr ese propósito? ¿Es bueno que ese propósito lo logremos poner en práctica? Bueno, no, la respuesta categórica es no. No podemos y no es deseable. No podemos porque es físicamente imposible. El país tiene un área agrícola limitada y además no tiene las condiciones agroecológicas para producir muchas de las cosas que consumimos habitualmente de forma competitiva. Imagínense, Otto, que el país tiene aproximadamente 500,000 hectáreas sembradas y esto se ha mantenido así por los últimos 20, 25 años. La frontera agrícola se agotó. Así que pretender, por ejemplo, producir trigo, maíz amarillo, soya, en las cantidades que hoy las consumimos, eso implicaría tener mucho más de 300,000 hectáreas adicionales. Así que tendríamos que comernos el bosque o los parques nacionales para poder hacer eso. Eso obviamente, digamos que es argumento llevado al absurdo, ¿verdad? Definitivamente Costa Rica tiene 100 años de no producir un grano de trigo y el pan forma parte de la canasta básica alimentaria. Así que nadie nunca se ha cuestionado qué pasaría si no podemos importar trigo. Lo damos por un hecho, ¿verdad? Las importaciones de trigo. Y así es como debemos ver estos temas de la seguridad alimentaria. El comercio internacional es un pilar fundamental de la seguridad alimentaria. Y bueno, por eso es que tampoco es deseable, aunque tuviéramos la posibilidad, tampoco es deseable producir todo lo que nos comemos, porque simplemente nos saldría mucho más caro. Nos saldría mucho más caro por dos lados. Por una parte, el consumidor lo afectaríamos directamente y por otra parte, estaríamos asumiendo un costo de oportunidad altísimo porque entonces, por dirigir esos recursos que son escasos hacia actividades que son poco competitivas, dejaríamos de estar produciendo otras cosas donde sí somos buenísimos, ¿verdad? Entonces, incluso dentro de la misma agricultura, nosotros nos hemos especializado en exportar piña, café, banano, aceite de palma y otros productos lácteos, por ejemplo, cuyas divisas permiten entonces importar aquellas cosas que tenemos que importar. Entonces importamos maquinaria, insumos, agroquímicos, fertilizantes y otros alimentos que son parte de esa canasta básica alimentaria. Entonces, en síntesis, Otto, no es posible ni es deseable producir todo lo que nos comemos. Hay un tema, Víctor, y a propósito de lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos con la pandemia, los países cerrando fronteras, básicamente dificultad para el traslado de mercancías de un país a otro, ya sea vía aérea o terrestre, inclusive en algunos casos vía marítima. Eso ha generado en diferentes países, no solo en Costa Rica, ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión sobre el concepto de soberanía alimentaria.
¿Cómo debemos entender soberanía alimentaria, que también lo desarrollas en el artículo que te publicaron en La Nación, y para que los costarricenses que vayan y aquellas otras personas que vayan a ver este programa les quede muy claro cuál es el concepto de soberanía alimentaria que debemos defender en Costa Rica y en todos los otros países del planeta, buscando que efectivamente los consumidores tengan acceso a alimentos nutritivos, a buen precio, con una buena variedad, en fin, que puedan satisfacer sus necesidades de consumo. Sí, es una muy buena pregunta, Otto. Yo no hablo de soberanía alimentaria, yo hablo de seguridad alimentaria, que es un término técnico concreto que se puede calcular. Soberanía alimentaria, por lo contrario, es un concepto ideológico acuñado por varios grupos que reivindican ciertas luchas sociales, pero que son ajenas a temas, digamos, técnicos, agronómicos y económicos. Entonces, yo evito hablar de soberanía alimentaria. Aquellos que hablan de soberanía alimentaria sí andan buscando, de cierta forma, el autoconsumo, lo cual ya con muy pocos datos uno prueba que es imposible e indeseable. La seguridad alimentaria es, como te decía, es un concepto técnico, fue acuñado por la FAO en la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria de 1996 y en él se define como la condición en la cual las personas, y aquí es muy importante, las personas tienen acceso a alimentos eh, en todo momento, alimentos inocuos, nutritivos para tener una vida sana y plena. Eso significa, por un lado, que los alimentos estén disponibles, o sea, que el alimento exista, y por otro lado, implica que el alimento sea accesible, es decir, que las personas tengan los medios para adquirir esos alimentos. La dimensión de disponibilidad, que es esa dimensión física, tiene implicaciones sobre la producción nacional. Es decir, nosotros debemos producir, los países pueden producir los alimentos, pero obviamente, como ya establecimos, ningún país del mundo puede producir todo lo que se come. Ni países gigantes como Brasil o Estados Unidos o Rusia lo hacen, ¿verdad? Dependen del comercio internacional. Entonces, por una parte, yo tengo mi producción doméstica y luego la complemento con las importaciones. Por eso el comercio es fundamental para la seguridad alimentaria. Ahora, ¿qué define ese balance entre producción local y comercio internacional? Muy sencillo, las ventajas comparativas, ¿verdad? Ese concepto, que bueno, para algunos es sencillo, para otros es difícil de entender el concepto, ¿verdad? Implica una doble comparación entre la productividad relativa entre un país y otro, ¿verdad? Entonces, como te decía anteriormente, Costa Rica come mucho pan, los ticos comen mucho pan, pero no producimos trigo. Entonces, para que el pan exista, hay que importar trigo. Ahora, por otra parte, eh, la dimensión familiar, es decir, calcular la seguridad alimentaria a nivel familiar es muy importante porque yo puedo tener todos los alimentos disponibles. El problema es qué pasa si no los puedo acceder. Y la forma en que accedemos a los alimentos es a través del sistema de precios. Entonces yo necesito precios asequibles para poder garantizar la seguridad alimentaria de las familias. Y ahí entonces el ingreso de las personas y el precio de los alimentos son los principales determinantes de la accesibilidad de los alimentos. Entonces, Otto, en este momento, en el marco de la pandemia, lo que se ha afectado de manera muy importante son los ingresos de las personas, porque con las medidas de protección eh, para enfrentar esta enfermedad, pues muchas actividades económicas han tenido que cerrar. Entonces, imagínate que en Costa Rica el turismo, una de las principales actividades del país, cerró de un día para otro, se fue a cero. Entonces, los ingresos alrededor del turismo se cayeron completamente. Entonces, las familias que dependían del turismo, el agricultor que le vendía al hotel o al restaurante, etcétera,
esas personas podrían caer en inseguridad alimentaria debido a la merma drástica de sus ingresos. Hay otro tema que salió a relucir en el documento del ministro de Agricultura y tiene que ver con, él se queja de que inclusive los agricultores han estado abandonados a lo largo de las últimas décadas y de alguna manera él culpa a los tratados de libre comercio del empobrecimiento del sector agrícola, las personas vinculadas al agro, sin precisar muy bien qué tipo de agricultores, porque hay agricultores, como vos mencionaste muy bien, que les está yendo muy bien con el libre comercio, logrando colocar su producción, por ejemplo, de piña en un montón de mercados internacionales, orquídeas hidropónicas, jugo de naranja, en fin, hay una gran cantidad de procesos donde inclusive se logra ciertos encadenamientos y cierta industrialización de la producción agrícola y se está diversificando los mercados de exportación. Eso es, digamos, parte de la consecuencia de estos tratados de libre comercio. Sin embargo, don Renato Alvarado, ministro de Agricultura, se queja también de trabas que tienen los agricultores. Dentro de las investigaciones que has hecho, Víctor, tenés identificadas algunas trabas que podrían eliminarse a nivel de política pública para que los agricultores costarricenses sean más competitivos en aquellas áreas o aquellos tipos de cultivos donde pudieran desarrollar ellos ventajas comparativas vis a vis productores de otros países y aprovechar precisamente los tratados de libre comercio para colocar sus productos en otros países a muy buen precio. Definitivamente. Mira, para empezar, uno de los insumos o un grupo de insumos muy importantes para la producción agrícola son aquellos que tienen que ver con los agroquímicos y los fertilizantes. Este país tiene más o menos 15 años de no registrar agroquímicos nuevos. Es decir, los agricultores costarricenses están tratando de sobrevivir utilizando tecnologías que tienen más de 20 años de haberse creado. Y eso, obviamente, entonces estamos poniendo a los agricultores, y usando una frase que les gusta a algunos usar mucho, los estamos poniendo en una situación de indefensión. Claro. Precisamente porque no les estamos dando las herramientas para que puedan ser competitivos. Estos productos nuevos no solo son más efectivos, o sea, con dosis menores, pueden cumplir, digamos, su uso para lo que están diseñados, es decir, si es un insecticida con dosis menores, pues acaban con el insecto, sino que además son mucho más sostenibles, son más, digamos, benévolos con el ambiente. Entonces, impedir su uso implica, por una parte, condenar al productor a utilizar productos más viejos y más caros, exponerlo a él y a sus trabajadores a productos que pueden ser mucho más nocivos. Y por otra parte, estamos disparándonos en el pie, porque andamos predicando por el mundo que somos un país muy sostenible, pero no permitimos a nuestros agricultores usar los productos más sostenibles. Y esto todo es un problema que lo hemos venido arrastrando por años, por diversas administraciones, no es una responsabilidad de la administración actual solamente, sino que esto desde hace varios años sigue ahí. El tema aquí es que hemos sido capturados por dos grupos que me parecen que nos están haciendo mucho daño. Por una parte, un grupo de funcionarios que, extralimitándose en sus funciones, han impedido que se utilicen estos insumos. Y por otro, me parece que hay otro grupo de funcionarios que puede que se traslape con el anterior, que me parece que es temeroso de un registro acelerado de agroquímicos les quite su trabajo. Entonces creo que esas dos cosas se han combinado de forma negativa y nos tiene a los agricultores en la situación que hemos descrito. ¿Qué otra barrera, qué otra traba, qué otra costo, digamos, excesivo enfrentan los agricultores costarricenses frente a agricultores de otros países con quienes tienen que competir? Bueno, el país
Y muy relacionado con lo anterior, el país todavía tiene algunas trabas relacionadas con el excesivo, digamos, celo ambiental que tenemos. Eso implica problemas para la utilización del agua, o sea, la seguridad hídrica de la agricultura. Y digamos, la política hídrica en general, donde debe haber seguridad para todos los usos del agua, obviamente con ciertos criterios en donde se beneficie el agua para el consumo humano, por supuesto. Pero el acceso al agua es un problema, sobre todo en zonas de escasez hídrica, como el noroeste del país, sobre todo de en la Nicoya. península de Nicoya y zonas circundantes. Ahí hay un tema, ¿verdad? Es difícil hacer un pozo si el pozo se ha hecho en algún momento, entonces hay que probar cuándo se hizo para acceder al permiso y la moratoria, etcétera. Hay una confusión importante ahí, en realidad, en torno al agua. Eh, También creo que hay un tema que es transversal para muchas industrias y es el costo de los impuestos relacionados con la seguridad social. Yo creo que es preciso que entablemos una discusión bastante seria sobre las posibilidades de ser más flexibles para, por un lado, asegurar la protección de los trabajadores, pero por otra parte, también permitir una mayor flexibilidad a los patronos y a los inversionistas para que puedan eh, materializar sus proyectos de inversión en la agricultura. Hay otras personas, Víctor, que me han mencionado el costo de la electricidad. Y alguna gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver un agricultor con electricidad? Bueno, muchas de los productos perecederos requieren de, digamos, cámaras de frío, básicamente un sistema de refrigeración para poder sacarle mayor provecho a ese producto que es perecedero antes de que este llegue al consumidor final. Y el precio de la electricidad está de verdaderamente afectando a personas que brindan ese servicio a agricultores. Lo mismo que el tema de la poca flexibilidad que hay en las leyes laborales, especialmente en las jornadas anualizadas, donde hay, digamos, cierta estacionalidad en el uso del recurso humano, ya sea para sembrar o cosechar, pero durante muchos meses baja la intensidad de ese recurso humano y que tal vez con una jornada anualizada permitiría reducir el impacto de cargas sociales o de esa rigidez laboral que hay en nuestro país. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, sobre eso que acabas de mencionar fue lo que dije yo hace un rato, ¿verdad? Ocupamos esa flexibilidad. Pero, y en temas relacionados con la energía eléctrica, sí, definitivamente estoy de acuerdo con vos. Y ahí yo creo que se pueden hacer dos cosas. Por un lado, lograr los acuerdos necesarios para bajar el costo de electricidad. Eso implica una discusión que podría ser para otro programa relacionada con el ICE. Pero me parece también que es importante que se le dé, que se le abra a los inversionistas para agricultura la oportunidad de la cogeneración, ¿verdad? Hay varias Claro, industrias de la agricultura que tienen la biomasa suficiente por para supuesto. poder generar energía eléctrica. No Claro, solo los ingenios de caña, que ya tienen experiencia en esto, pero por ejemplo, la piña genera una cantidad de desechos importantísima que se les ha convertido en un problema. Y si tuvieran la capacidad, no solo para generar electricidad a partir de esos desechos, sino generar, digamos, industrias relacionadas con el procesamiento de esos desechos que son intensivas en el uso de energía. Entonces, digamos que ahí podríamos, con una sola medida, pues atacar un par de problemas simultáneos. en los Entre años otras cosas 70, también, Víctor, en los años sí, dale, 70, el Banco Central se promocionaba como nervio y motor de la economía. En esa década, en el Banco Central se definían el tope de cuánto se podía prestar a una actividad económica en particular, también el precio de ese dinero, el precio del crédito.
Y en los 70, la combinación entre Banco Central y Ministerio de Economía tomaron la decisión de que nosotros en Costa Rica debíamos producir la carne que nos comíamos en aquel momento. Y entonces desde el Banco Central, nervio y motor de la economía, acompañado por el Ministerio de Economía, incentivaron, o sea, se metieron de cabeza en promover la ganadería extensiva en el país. Inclusive le daban dinero a las personas que sacaban un crédito con el Banco de Costa Rica, o Banco Nacional, o Banco Anglo en aquella oportunidad. Acordémonos, solo bancos del Estado existían en los 70s, con el propósito de que botaran montaña para meter pastos y meter ganado. Inclusive en terrenos con pendientes muy pronunciadas, ahí se botaron bosques para meter pasto y meter ganado. O sea, desde el Banco Central, nervio y motor de la economía, se promovió la mayor deforestación en Costa Rica. Y luego, para tratar de compensar eso, se metieron con los certificados de abono forestal para invitar a la gente a que reforestara y el Estado les pagaba. Por otro lado, el Ministerio de Economía también imposibilitaba la exportación de madera centrosa, protegía la industria, los contrachapados costarricenses, y básicamente impidiendo la importación de otros productos terminados de la madera. Bueno, fue un desastre absoluto, transferencia de dueños de bosques y también, digamos, recurso forestal costarricense hacia una industria en particular de contrachapados, pero con un daño ambiental espantoso. Todo eso fue promovido por el Estado a través de ese dirigismo. ¿Pensás que esto que estamos viviendo hoy con la pandemia en los diferentes países nos lleve a una etapa de un nuevo dirigismo estatal de la economía en relación a qué debemos sembrar, qué tipo de protección van a tener ciertos productos, va a haber barreras al comercio? ¿Cómo sentís que se está perfilando el futuro de la agricultura, del comercio exterior en Costa Rica y en los países con quienes comerciamos? Ya, creo que sí existe ese temor y es justificado. Es decir, yo sí veo muchas señales negativas en ese sentido. Y bueno, yo trato de entender, digamos, la posición de algunas personas, y es que, digamos, la acción estatal les da un falso sentimiento de seguridad, ¿verdad? Entonces, cuando la gente invoca que el Estado debería ser aquí, debería ser allá. Y creo que eso además se magnifica porque, bueno, el Estado en algunas cosas ha hecho bien su trabajo. Para mí, es indudable que se ha hecho un muy buen trabajo a nivel de salud pública, ¿verdad? Pero eso estas son circunstancias, digamos, muy excepcionales. No significa que el Estado debería poder intervenir en cualquier otro sector. Ahora, yo creo que esto hay que analizarlo con mucha cabeza fría. Primero, la gran pregunta es, ¿está el mundo en una situación en la que los alimentos puedan escasear? La respuesta es que no, ¿verdad? En el mundo hay suficientes alimentos. Este año, digamos, lo que hemos tenido es un récord en las cosechas a nivel global, lo cual lo que nos dice es que no hay posibilidades en este momento, no se vislumbran escaseces globales de alimentos. Entonces, por ese lado deberíamos estar tranquilos. Por otra parte, es imperativo, sí, que los países mantengan sus lazos de cooperación a través de los mecanismos establecidos, sobre todo en la Organización Mundial del Comercio, para que los flujos de intercambio de bienes sigan abiertos, ¿verdad? Recientemente una declaración muy importante del G20 y de 47 países en la OMC, donde se estableció ese requisito, ¿verdad? Ese llamado a que las fronteras continúen abiertas. Es indudable que ha habido una dislocación, algunas cadenas de valor, sobre todo de productos, digamos, de más perecibles, ¿verdad? Por el efecto de la pandemia.
hay que actuar sobre esas dislocaciones, hay herramientas para hacerlo. Aquí lo más importante, por ejemplo, para el agricultor que perdió su cosecha porque no se la pudo vender al hotel, la pregunta que él se está haciendo es, tengo que volver a sembrar? ¿Puedo hacerlo? ¿Voy a tener mercado? ¿De dónde voy a sacar los recursos? Esas preguntas hay que ayudarle a resolverlas con información, ¿verdad? El agricultor desde su base de operaciones tiene acceso a información limitada. Entonces, ahí es una de las claves donde se justifica una intervención de un tercero, en este caso el gobierno, las universidades, para que colaboren con los agricultores. Lo cierto es que más intervención y más estatismo no va a solucionar esto, como se hacía antes, ¿verdad? Nos jalamos muchas tortas, como vos bien las describiste. Eran otros tiempos, sabíamos menos. No había, digamos, un contrafactual contra lo cual poder comparar y saber lo que íbamos a hacer. La operación hamburguesa a la que vos te referiste, le dio de comer a mucha gente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, desaparecimos la mitad de los bosques de este país. Yo creo que estamos en una situación donde con muy buena información y tomando decisiones con base en la evidencia, nos vamos a salvar de caer en errores como en el pasado, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay que estar alertas, por supuesto, ¿verdad? Y me parece que los principales problemas de la agricultura, que son algunos de los que conversamos ahora, no tienen nada que ver con el comercio. Al contrario, el comercio más bien colabora para poder expresar esas ventajas comparativas. Los problemas de nuestra agricultura son eminentemente domésticos. Yo sí creo que ha habido un abandono de la agricultura, por eso no es culpa de los tratados de libre comercio. Al contrario, como vos bien dijiste, la agricultura de exportación ha sido exitosa en este país siempre y lo ha hecho desde que exportamos el primer saco de café, ¿verdad? Hay una frase muy bonita de nuestro primer jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, donde él, en un discurso a la Municipalidad de San José, curiosamente, él lo que dice es que la responsabilidad de los gobiernos es tener abiertos los caminos a los puertos, porque eso depende de nuestro progreso. Y yo creo que ahí eso resume mucho de lo que es la agricultura en este país. Es una agricultura que de por sí está volcada al mundo. Nosotros somos demasiado pequeños para pensar en una agricultura doméstica que solo va a abastecer a los mercados nacionales. Somos muy poquiticos. Por eso siempre hemos tenido esa clara visión de abrirnos al mundo. Gracias a la agricultura tuvimos un ferrocarril interoceánico, ¿verdad? La construcción de ese ferrocarril, que ahora imagínate que es o sea, redundantemente es inimaginable. Ahora estamos decidiendo si hacemos un tren eléctrico o no lo hacemos, cuando nuestros bisabuelos y tatarabuelos hicieron un ferrocarril interoceánico con una porción al Pacífico que era completamente electrificada hace 100 años o más. Esas son cosas que si uno las traslada al hoy, deberíamos estar haciendo de cohetes espaciales, seguro, ¿verdad? Pero mi mensaje es, la agricultura es una industria que manejada inteligentemente, con las políticas adecuadas, puede ser la gran industria de Costa Rica, una agricultura competitiva, donde haya mucha investigación y desarrollo, que le permita a todos los ticos de alguna forma jugar un papel importante ahí, que los hijos de uno puedan decir, escucha papi, voy a estudiar bioquímica porque hay un mercado enorme para esto, voy a estudiar ciencias de los alimentos, o sea, hay muchas industrias conexas a la agricultura que tienen un potencial enorme y que además el hecho de estar en Costa Rica eso le atribuye factores sociales y ambientales que nos hace únicos en el mundo. Muchísimas gracias, Víctor. Cerramos esta entrevista con ese mensaje positivo que mencionás, con esa remembranza de esa frase de nuestro primer jefe de Estado, señalando, vamos, el papel del Estado es mantener los caminos hacia los puertos abiertos, en este caso los gobernantes en estos momentos mantener básicamente los canales hacia otros países abiertos y para eso son vitales los acuerdos de libre comercio, la defensa de precisamente los acuerdos comerciales en los organismos internacionales para que no se pongan barreras a los productos costarricenses que van hacia otros mercados y bueno, y quitarle piedras al agricultor, de tal manera que pueda desarrollar todo su potencial. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos en Libres para Elegir. A la orden, Otto, un placer. Estamos en contacto. Chao.